En MCA Canal, estamos convencidos que conversar hace bien. Y si lo hacemos de forma positiva, entonces es mucho mejor. A partir de este momento, Edgardo Fogel te invita a una amena y profunda charla. Esto es Conversando en Positivo. Hola, hola, queridas amigas y amigos de Conversando en Positivo. Un abrazo muy, muy grande desde Chile. Les habla Edgardo Fogel. Y como siempre, muy, muy feliz de iniciar una nueva conversación y poder hacer un aporte constructivo en estos tiempos tan maravillosos por un lado, pero también con tanta incertidumbre y resistencia y transformación. Y bueno, este programa tiene ese objetivo, así que quiero agradecerles también a todos ustedes por los aportes, los comentarios en YouTube, en las distintas redes. Muchas, muchas gracias. Eso nos hace muy bien, nos inspira a seguir en este camino. Y hoy con una tremenda, gran invitada que inspira a muchas personas, una gran transformadora que está dedicada ya de hace muchos, muchos años también a hacer un aporte constructivo al desarrollo humano, con una convicción, una investigadora del mundo de Jesús, del mundo de María Magdalena, de lo que hoy está pasando con el Sagrado Femenino. Yo creo que son, no sé, me parece que más de 10, 12 años ahí le vamos a preguntar cuánto ya lleva viajando, hace viajes, realiza viajes de sabiduría, bueno, investigadora, tiene su canal también de YouTube, politóloga, fue ejecutiva de grandes empresas y desde el año 2007, si no me equivoco, tuvo el gran salto al vacío y hoy día dedicada 100%, una gran activista consciente a quien le doy la bienvenida y también las gracias porque sé que siempre está con muchísima actividad. Marisa Ventura, bienvenida. Bueno, querido Edgar, gracias por todas tus palabras, todos tus elogios, que tal vez no soy merecedora de tanta descripción que suena como rimbombante, pero muy encantada siempre de estar conversando contigo, muy feliz, y si bien es cierto que ando, no, hoy decía en el programa de radio, la gente me dice, pero ¿dónde estás ahora? No sabemos dónde dormís, en qué país te despertás, pero digo, bueno, así también es la misión, el propósito de vida que me va llevando. Hoy estoy en Uruguay, pasado en Chile, después estoy en Israel, después vuelvo a Barcelona, vuelvo a Buenos Aires, pero lo importante es, bueno, que siempre con felicidad y con amor. Y me encantó estas palabras tuyas que las tomo, de hacer este aporte constructivo de manera humilde, ¿no? Agregando el granito de arena que cada uno pueda aportar. Así que muchas gracias por la invitación. No, al contrario, gracias a ti. Estuviste en Egipto también, entiendo, ¿no? Entre todos los viajes. Este año un año muy fuerte de viajes. Empezó en Egipto, en febrero de este año, nunca había estado antes en Egipto y me impactó mucho todo lo que uno puede ir recorriendo, las energías, ¿no? Cómo te van cambiando los distintos lugares. Así que empecé por Egipto, seguí por Israel, todo Sudamérica, Centroamérica, México, y ahora estoy nuevamente en Barcelona, hace una semana apenas. Sí, maravilloso. Bueno, nosotros entrando ya de a poquito al verano y ustedes de a poquito al invierno, así van cambiando todo, ¿no? Los ciclos. Sí, así es, así es. Bueno, todos los amigas, amigos, les cuento que vamos a hacer un viaje con Marisa, tanto en un maravilloso libro que se llama Sola entre ellos y que de alguna forma es un viaje de descubrimiento espiritual al corazón de María Magdalena. Entonces vamos a ir, Marisa, como mezclando, digamos, el libro con tus Sí. viajes, que la verdad es que es muy bonito porque uno va entrando y se va imaginando también toda la vida de ella y la vida tuya también, cómo te has entregado absolutamente al trabajo y de investigación de María Magdalena. Quizás podríamos partir como, ¿cuál fue el rol? ¿Cuál fue el rol de María Magdalena y por qué su legado ha sido como difamado y escondido? El rol de María Magdalena en el ministerio de Jesús y después de la resurrección de Jesús, realmente es un legado que fue ocultado, que fue acallado y que fue una mujer que realmente hoy hay que repensar su vida y su historia, porque si queremos recuperar el sagrado femenino, esa es una pieza clave. María Magdalena fue una mujer prominente
en el primer movimiento cristiano. Fue una mujer que tenía su personalidad, imaginémonos, para estar al lado de un hombre de las características de Jesús. La verdad que tenía que tener condimentos diferentes, ¿no? Para estar con un hombre de la talla de Jesús. Y ella verdaderamente los tenía. Una mujer valiente, una mujer aguerrida, una mujer que trabajó el desapego, fue una mujer líder en el movimiento de Jesús, que digamos, sabemos que ella era quien lideraba a las mujeres que acompañaban a Jesús en su servicio, en su ministerio, pero hay algunos datos que para mí hacen de María Magdalena un personaje totalmente diferente. El hecho de haber estado a los pies de la crucifixión sin haber tenido miedo, sin haberse escondido, ¿no? Sosteniendo a Jesús en energía, realmente nos muestra que fue una mujer de mucho valor. El hecho de que Jesús la haya elegido para aparecer resucitado a ella y no a ningún otro de los apóstoles, ni siquiera a su madre o alguno de sus hermanos, también la transforma. Y yo digo, cómo ese vínculo entre ellos, ese vínculo de amor, trascendió la muerte, trascendió la cruz, porque luego renace una nueva María Magdalena en el sur de Francia, que es ese lugar que a mí me quita el sueño. El sur de Francia es ese lugar al que viajé, gracias a Dios, muchas veces, y espero seguir yendo cada vez que tenga un aliento de vida, porque allí, luego de la resurrección de Jesús, cuando los apóstoles se separan, al sur de Francia es donde llega María Magdalena, y ella ahí tiene un ministerio hermoso, donde es maestra, donde enseña. Entonces, ¿por qué se trató a María Magdalena de prostituta? Habiendo sido una mujer elegida por Jesús para aparecerse primero en la resurrección, según las últimas páginas del Evangelio de San Juan, María Magdalena sería la cabeza verdadera de ese movimiento que Jesús había iniciado, porque en esas 2 horas que ella habría tardado entre que vio a Jesús resucitado y se lo comunicó a los apóstoles, era la única que había develado el misterio. Nadie más sabía. Entonces eso la transformaría en este personaje único. Y justamente ese mensaje que ella lleva al sur de Francia empieza a ganar adeptos, empieza a ganar seguidores, y la iglesia ve cómo la voz de María Magdalena se escuchaba muy alto. Y a partir de ahí, en el año 597, es donde el Papa Gregorio Magno dice, bueno, ¿qué hacemos con esta mujer? Que tiene tal veneración en el sur de Francia y se va extendiendo. Opaca el ministerio de Pedro. Entonces, a partir de ahí, la transformación de María Magdalena en prostituta y en penitente, algo que ella jamás fue, y que luego más adelante la iglesia se va a retractar, pero que lamentablemente no lo salió a comunicar. Claro. Entonces, bueno, esto es un poco rápida y sucintamente. Rápido, sí, vamos a entrar en el detalle de a poco, sí. De a poco. Recién tú dices en la primera cristiandad, ¿no? El capítulo 8 más o menos de Lucas sale en tu libro, que recién ahí va apareciendo María Magdalena, ¿no? Claro, ella aparece en el ministerio de Jesús muy tempranamente. Vamos a ver que en los textos canónicos María Magdalena aparece enseguida en el ministerio de Jesús. Claro. Ese capítulo de Lucas justamente es también el capítulo donde dice que Jesús quita de María Magdalena 7 demonios y de otras mujeres, y las menciona. Es decir, que no solamente le quita los demonios que no sabemos qué quiso decir Lucas, con estos famosos demonios que expulsó, es el único que lo trae y lo menciona, ningún otro hace referencia, y además él menciona a otras mujeres endemoniadas. Parece que todas las mujeres que ayudaban a Jesús en el ministerio estaban endemoniadas. Entonces, habría que entender Lucas, que no conoció a María Magdalena, ni al resto de las mujeres, ni a Jesús, a qué se quiso referir, cosa que todavía ningún investigador tiene como, ¿no? Hay muchas interpretaciones, pero sí ella aparece muy tempranamente en su ministerio. Dime, querida Marisa, de acuerdo a lo que tú has investigado, lo que has sentido, ¿cómo sientes tú lo que es la resurrección? Porque es como abstracto, ¿no? Un poco, por eso, ¿cómo te llega, cómo te resuena ese proceso? Bueno, mira, para mí la resurrección, lo que María Magdalena ve, es una imagen de Jesús, como cuando hay apariciones de la Virgen, cuando se hacen esas referencias que ves, que la gente ve esa luz que a veces te enceguece y que ahí lo puede ver. Yo no, en lo personal, lo digo con mucho respeto, no creo en la resurrección física. No creo en la resurrección, que él se haya aparecido a María Magdalena.
yo creo que lo que ellos vieron fue una aparición. Esa es mi manera de interpretar la resurrección. Y además porque en el Evangelio de María Magdalena, también en otro texto apócrifo para la Iglesia Católica, pero canónico para la Iglesia Copta, que es el Pistis Sofía, María Magdalena hace referencia a que ella tenía visiones de Jesús y que dialogaba con Jesús en visiones. De hecho, en una parte del texto, ella le dice, Maestro, hoy te he visto en una visión. Y Jesús le dice, bendita tú, María, que me viste en una visión y no te turbaste. Con lo cual, para mí lo que ocurre en ese momento sagrado de la resurrección es que Jesús vuelve a ella, pero de manera como si fuera una aparición. Por eso ella no lo reconoce inicialmente. Pensemos, estaba en shock. Una mujer que llega al sepulcro de su amado y de su maestro lo encuentra vacío, con la tragedia que habían vivido horas antes, días antes, el Calvario, la crucifixión, la muerte. Ella es la testigo de encontrar la tumba vacía. También es la testigo de esa resurrección. Por eso es la apóstol entre los apóstoles. Pero yo creo que lo que ella vio es como una aparición. Eso, y creo que se siguieron encontrando de esa manera durante muchísimos años más hasta la muerte de ella. ¿Tú crees que nosotros como seres humanos y también como seres espirituales tenemos esa capacidad de, hoy día, bueno, muchas personas dicen que canalizan, otros que hacen viajes astrales y ven, otros que sueñan? ¿Cómo lo sientes tú? ¿Podemos ya ir conectarnos a esas otras dimensiones? ¿Ya estamos con la capacidad? Yo creo que sí. Creo que la capacidad y ese don lo tenemos todos, pero hay que desarrollarlo. Hay que desarrollarlo si cada uno quiere lograr esa conexión. Yo tengo gente conocida, pero realmente que hacen viajes astrales, que les ha tocado llegar a lugares y ubicarse y saber dónde estaban, porque en otro momento habían tenido uno de estos viajes astrales. Hay mucha gente que canaliza y se conecta con maestros ascendidos y reciben información. Yo creo que sí es factible, la verdad que sí, pero también creo que está en uno. Si uno quiere abrir ese portal de comunicación con esas dimensiones superiores, sí creo que es posible. Y, y cómo uno puede decir, bueno, porque hay mucha gente que ha tenido episodios y tengo gente tremendamente cercana, totalmente cuerda, porque también hay gente que dice, Sí. bueno, esto deben ser loquitos, que se tomarán alguna cosa. No, gente que nunca ha tomado nada y sin embargo, de hecho hasta tengo mi propia hija que tuvo una experiencia tremenda, mira, me la acuerdo, era chica, y viene a mi cama y se acuesta y me dice, mamá, lo vi a Jesús. Y yo digo, Sol, ¿qué pasó? Y me dijo, había una imagen flotando, me dice ella, abajo de mi escritorio y era la cara de Jesús. Dice, y yo cerré los ojos fuerte, después me di vuelta, no quise mirar, pero volví a mirar y seguía ahí. Y atinó a levantarse y salir corriendo. Me dijo, y cuando salí del cuarto, que fue a mi cama, me dijo, la imagen seguía ahí flotando. Y entonces, y esto por contar, bueno, es una infidencia de mi hija, que espero no me mate que la estoy contando, pero es fuerte. A mí no me ha pasado nunca de tener así como esas visiones, pero le doy, lo respeto mucho a la gente que tiene estas experiencias. Sí, lo que sucede es que, bueno, hay muchas personas interesadas en los temas y conectadas a eso. Lo que sí, por lo menos entre tantas conversaciones, es importante sí conectarse con uno, ¿no? Empezar a hacer el trabajo con uno mismo y no quedarse, no en la búsqueda espiritual como afuera de uno buscando estas experiencias, ¿no? Sí, coincido. El camino es personal, es íntimo y es de cada uno. Si no nos trabajamos primero nosotros, a nosotros mismos, si no nos damos esos espacios, ¿no? Para trabajar nuestra espiritualidad personal. Y es difícil querer encontrar afuera lo que no logramos adentro. Afuera no lo vamos a encontrar nunca. Mm. La realidad es que el poder está dentro nuestro. Y para poder tener conciencia hay que estar presente, ¿no? Yo creo que hay que estar presente y hay que estar consciente de ese poder que tenemos dentro nuestro. Pero no vamos a encontrar afuera nada que no trabajemos primero internamente. ¿Y qué es lo que más de este libro, Sola entre ellos, que escribiste tan bonito, qué es lo que más te deja como crecimiento a ti interno?
Bueno, mira, este es un libro que me ha dado y me sigue dando muchas satisfacciones. Cuando yo empecé a escribir Sola entre ellos, no tenía ninguna expectativa más que compartir el camino espiritual, cómo yo había ido descubriendo y descubriéndome en ese transitar, en este camino espiritual, viajando, permitiéndome experimentar cosas que por ahí en otro momento no sé si me hubiera atrevido a abrirme y a lanzarme a lo que venga para sentir, ¿no? Y a reconocer las señales. Y me ha dado muchas satisfacciones porque con Sola entre ellos yo voy contando mi experiencia de vida, mis viajes, las cosas que me han pasado en los viajes, que me llevaron como a destrabar mi alma. Yo siempre soy una mente muy racional y claro, más de 25 años en la vida corporativa, una vida estructurada, con fechas, con horarios, con cosas, darle espacio, ¿no? A la experimentación me costaba un poco quitar la mente al corazón, le ponía bastante mente. Y Sola entre ellos me ayudó a plasmar todo ese camino y a entenderlo mejor. Entonces, y siento que también el libro es como una ruta hacia adentro y una ruta de viaje, que permite al lector el que se sienta llamado, ¿no? Como a conectarse con los lugares. Entonces, bueno, lo hice como, no sé, yo a veces digo que fui una atrevida, porque no sé escribir, pero un día dije, yo voy a poner lo poquito que puedo aportar al universo, yo lo voy a escribir como pueda. Y bueno, y ahí está, la verdad que estoy muy orgullosa de eso, la entre ellos. Sí, sí, muy bonito. Bueno, volvamos al libro. Tú primero vas a hablar de María Magdalena. Algo ya dijiste que fue el líder de las mujeres seguidoras de Jesús, que tenía bastantes seguidoras, ¿no? Eran algunas diaconisas, discípulas, evocadoras. Eran grupos de mujeres, ¿no? Exacto. A ver, esto siempre me gusta rescatarlo de Jesús. Jesús era un hombre muy inclusivo en su ministerio, por eso sorprende tanto que después, casi en los Hechos de los Apóstoles, ya las mujeres desaparecen. De María Magdalena, cuando queremos saber, bueno, ¿qué pasó con esta mujer que fue tan importante en el ministerio de Jesús, que estuvo en la resurrección, que fue la testigo clave en la crucifixión y la testigo clave de la resurrección? Soporta económicamente y ayuda a Jesús. Jesús no tenía un trabajo estable. Claro. El aporte económico era muy necesario, el de María Magdalena y el de otras mujeres. Entonces, ¿qué pasó con estas mujeres? Después no supimos más qué pasó con ellas. Con Juana, con María Jacobé, María Salomé, mismo con María Magdalena. Tenemos que ir a la tradición oral y en los evangelios apócrifos, porque en los canónicos ya no se habla más de ellas. En los Hechos de los Apóstoles les perdemos el rastro. Hasta la resurrección ellas aparecen, pero después de la resurrección, silencio de radio. Entonces, es importante también prestar atención a la tradición oral para reconstruir quiénes fueron todas estas mujeres a las que Jesús le daba tantos espacios y que eran muchas, verdaderamente eran muchas. Bueno, tú planteas también ahí, y transmitir que ambos venían de familias judías, ¿no? Ella fue una mujer judía de familia bastante rica, como tú planteabas, que hizo un aporte a Jesús. Y bajo ese prisma ellos se conocieron, ¿no? Exactamente. Hay un escritor que me gusta mucho, que se llama Taumalachi, que escribe un texto gnóstico que se llama La novia sagrada. Y él dice que en el momento en el cual Jesús y María Magdalena se encuentran, dicen que él clava o fija su mirada en ella durante largo rato y que a partir de esa mirada tan intensa, tan penetrante, ella puede sentir esa conexión de amor, que fue una conexión de amor inicial pero eterna, una conexión de amor que trascendió la muerte. Ellos eran judíos y me encanta rescatar esto, porque habitualmente las personas que crecimos con la tradición espiritual del catolicismo, del cristianismo, nos olvidamos del judaísmo de Jesús y de María Magdalena. Entonces digo, seguimos a un hombre como cristiano, pero que en realidad fue judío. Entonces no vamos a encontrar a Jesús ahí, sino que tenemos que volver a las bases. Para comprender a Jesús y su mensaje, hay que ir a la Torá, porque él dijo, no vine a abolir la ley ni los profetas, sino a poner en práctica la ley de la Torá. Él, como buen judío observante, ponía en práctica esas leyes, y María Magdalena igual. Eran judíos, ella era de una familia rica, del pueblo de Magdala, de ahí viene su nombre, Miriam de Magdala, de este pueblo,
Su padre era un comerciante de pescado, por eso era un hombre rico, y el pueblo de Magdala mismo hoy se puede visitar. Y tenía una sinagoga bellísima donde Jesús iba a predicar, y también se cree que en esa sinagoga podría haber sido el primer encuentro entre ellos. Una sinagoga que está bellamente decorada, que hoy uno puede ir y respirar ese aire y conectarse, y hasta inclusive, te digo, Edgardo, recrear el momento en el cual Jesús llegaba, los apóstoles ahí esperando para entrar al templo. Bueno, es una belleza. Sí, pues de hecho a Jesús le decían rabí, como un rabino, ¿no? Exactamente. Jesús era el rabino. De hecho, cuando María Magdalena lo reconoce en la resurrección, ella le dice Rabuní, es decir, maestro, que es rabí, maestro. Porque claro, él era un maestro para el pueblo de Israel. Entonces, era un rabino itinerante, que iba de pueblo en pueblo, bajando el reino de los cielos a la tierra. Esa fue la misión de Jesús. Y tuvo su compañera divina, ¿no? Su compañera de vida, que bueno, le dio todo el apoyo y como siempre digo, ¿no? Ella es la Cristo femenina, dos opuestos complementarios. Y tú dentro de todas las investigaciones has sacado como alguna interpretación respecto a por qué nacieron en familias judías y todo lo que es la imagen y el mensaje de Jesús hoy. Bueno, es que ellos fueron judíos. Lo que pasa es que nosotros, las personas, como decía antes, ¿no? En el catolicismo no, se lo desvistió a Jesús, se lo desjudaizó. Pero si queremos, por eso digo, entender el mensaje verdadero, genuino de Jesús, es el mensaje del pueblo de Israel. De hecho, ¿cuál es el primer mandamiento? El primer mandamiento de Jesús es el Shema Israel. Escucha Israel. Amarás a Dios con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón. Es ser uno con Dios y la divinidad. Jesús pertenecía a la tribu de Judá y María Magdalena a la tribu de Benjamín. De estas 12 tribus de Israel, bueno, cada uno pertenecía, y se decía, por otro lado, que el Mesías iba a venir de la tribu de Judá. Por eso Jesús tenía como todas las características para ser el Mesías que esperaba el pueblo de Israel y que, bueno, lo siguen esperando, ¿no? Y bueno, tú planteas que la mamá también de María Magdalena, Ucaria, era descendiente de un linaje real y que tenía que ver se encomendaba a Isis y era Así como es. consagrada por una hermandad. O sea, igual tenía ahí su raíz también, ¿no? Genética. Exacto, bueno, su mamá se llamaba Eucaria, el padre se llamaba Ciro, y se dice que Eucaria era también era una mujer de buen poder adquisitivo, de linaje real, como vos bien decís, y esto lo vamos a encontrar en la leyenda dorada de Jacobo de la Vorágine, un hombre de la iglesia que en el año 1260 escribe la vida de todos los santos. Entonces, entre todo lo que escribe, escribe la leyenda dorada y escribe la vida de María Magdalena. La primera parte, donde nos cuenta de los padres, está muy bien. Ahora, después se va y viene con la María Magdalena prostituta, penitente. Bueno, toda esa locura, ¿no? Pero su madre, cuenta la tradición oral, que Eucaria se encomendaba a Isis para pedirle que la bendijera con el nacimiento de una hija mujer. Y uno puede decir, pero como una mujer judía encomendándose a Isis. Bueno, ¿qué pasaba? En ese momento, en el siglo I, el culto a Isis era muy difundido. Recordemos que entre Egipto, entre el Cairo y Jerusalén había 700 kilómetros y la herencia cultural de Egipto hacia el pueblo de Israel era muy grande. Y Isis era considerada la diosa más importante, la diosa de las mil caras, esa madre que nutre y que protege, y también que protegía a las mujeres embarazadas. Y mira, algo que descubrí en el viaje que hice a Egipto este año en febrero, es que en el templo de Philae, el templo de Isis, es un lugar donde las mujeres judías en el siglo I iban a sumergirse a manera de mikve, de baño ritual, en el templo, en las aguas del templo de Isis, para pedir a Isis que ese bebé naciera sano. Las mujeres judías en el siglo I iban a sumergirse en las aguas
en el templo de Philae. Y yo la verdad que no tenía idea de esta historia. Entonces por eso me hace sentido que la madre de María Magdalena se encomendara a Isis, donde luego María Magdalena también se cree que va a ser formada en esa tradición espiritual. Bueno, también la tradición dice que tanto Moisés como Jesús estuvieron en templos iniciáticos en Egipto. Y de ahí viene toda la sabiduría profunda, ¿no? Así es, y la verdad es que tiene lógica. Primero por la cercanía que hay, y también hay otra de las versiones de la tradición oral que dice que antes de María Magdalena llegar al sur de Francia, pasa unos años en Egipto, Mm. ¿no? Que Egipto fue un primer refugio de emergencia, donde, bueno, también se dice que allí habría nacido su última descendiente, pero claramente, como se cree que María Magdalena habría sido como alumna iniciada en los secretos de Isis, ahí había una cantidad de conocimiento a los cuales también había accedido Jesús. Sin duda, sin duda. Eran todos iniciados ahí en los templos de Egipto. Cuando tú hablas de textos apócrifos, también son textos ocultos. ¿Cómo vas investigando esos textos? ¿Cómo van apareciendo? Bueno, a mí me encantan los textos apócrifos. Apócrifo mal entendido como fraudulento o que no tienen valor Mm. para desacreditarlos, ¿no? Como bien vos decís, apócrifo es oculto, es que estuvieron ocultos durante siglos. Se encontraron en el año 1945 52 textos que estuvieron ocultos, se ocultaron en el año 367, cuando Atanasio de Alejandría manda a destruir todos los evangelios que fueron excluidos del canon bíblico. Y ahí se encontraron el Evangelio de María Magdalena, el de Tomás, el de Felipe, bueno, el Diálogos del Salvador, el Pisti Sofía, un montón de textos invaluables. Claro, imagínate, se encontraron en el año 1945. Se tardaron 30 años en traducir, pero ¿qué tienen esos textos que no se podían salir a la luz? ¿Por qué se asustaba tanto la iglesia? ¿Por qué? Y bueno, porque en uno de esos textos, ¿querés que te diga lo que dice? Por ejemplo, el Evangelio de Felipe dice que María Magdalena era la esposa de Jesús, que Jesús la amaba más que al resto de las mujeres y que la besaba frecuentemente en la boca. Y para entender a Jesús y a María Magdalena hay que conocer a sus biógrafos. Y en este caso, Felipe daba muchísima importancia al matrimonio. Felipe era casado, tenía 4 hijas, y él decía que sin el matrimonio, ¿cómo iba a continuar la humanidad? Que la procreación era clave y era necesaria. Entonces, en 3 versículos diferentes, él se refiere a María Magdalena como la esposa de Jesús y usa una palabra que en griego y en arameo significa esposa o consorte, que es la palabra koinonos. Con lo cual, Felipe, a las claras, nos deja ver que María Magdalena era la esposa de Jesús. Increíble. ¿Cuántos hijos se supone que tuvieron ellos? Bueno, se supone que tuvieron 3. Hay muchas versiones con respecto a los hijos. Se supone que tuvieron 3. Hay otra versión que dice que en realidad tuvieron 2 hijas gemelas, de la que se tiene un poco más de certeza, porque hay mucho escrito, es de Sara, que Sara habría sido la última, pero en realidad también el hijo mayor, que se llamaba Josefes, y el hijo del medio, Yeshua David. Josefes va a Italia, y del que también hay bastante referencia es como de Yeshua David, que va a establecerse en Britania, y se cree que va a construir como un pequeño espacio para recordar a su madre en el año 67, luego de la muerte de María Magdalena, que fue en el año 64. Entonces se cree que en el año 67 él construye un pequeño oratorio dedicado a su madre, que va a hacer ese oratorio los cimientos de lo que hoy conocemos como la Catedral de Glastonbury, ¿no? Entonces ahí él da como el puntapié inicial a empezar a desarrollar este movimiento que luego vamos a conocer como cristianismo. Y eso viene de la mano de este hijo y supuestamente de José de Arimatea. Entiendo. Volviendo al tema de atrás un poco, tú también planteas, y bueno, así que el celibato después fue obligatorio, ¿no? Entonces, por eso que también se debe ocultar información
de Jesús, los discípulos, porque muchos estaban casados, tenían hijos, no cumplían Claro. con esa norma del celibato. Bueno, en el judaísmo el celibato no existió nunca, los rabinos se casaron históricamente, se siguen casando y se van a seguir casando. Y de hecho, un hombre que no se casaba y no tenía descendencia para el pueblo de Israel era considerado medio hombre. Y además, como buen judío, es impensado un Jesús célibe y un Jesús que no tuviera descendencia, porque no estaría cumpliendo justamente lo que dice la Torá. Siempre es una preocupación la descendencia para la continuidad del pueblo de Israel. Entonces, que Jesús no hubiera estado casado hubiera sido una locura, hubiera sido algo muy llamativo. Además, como rabino, no hubiera podido entrar a predicar en ningún templo, Mm. porque los rabinos tenían que estar casados para poder predicar y entrar a un templo. Entonces, ¿cómo nace el tema del celibato de Jesús? Bueno, a Jesús primeramente se le va a imponer el celibato en el año 1074 en el Concilio de Roma. Los primeros sacerdotes estaban todos casados. Y de hecho, si vamos a la epístola 1 de los Corintios, vamos a encontrar que Pablo, el propio San Pablo, dice, ¿acaso no tengo derecho a tener conmigo una mujer esposa como los hermanos y todos los descendientes del maestro? Entonces acá, en base a esa epístola, también San Clemente de Alejandría y San Ignacio de Antioquía van a decir, Pablo estaba casado, al igual que todos los apóstoles. A ver, sabemos que Pedro estaba casado. O sea, hubiera sido muy raro. Felipe dice que Jesús estaba casado y con María Magdalena. Hay muchos indicios del matrimonio de Jesús. Entonces, ¿por qué se impone en el año 1074 el celibato a Jesús? Ya le habían transformado a María Magdalena en prostituta, porque no convenía que se escuchara su voz. No se contaba mucho más de ella. Algunas historiadores dicen, bueno, probablemente para preservar su descendencia. No se contó más de María Magdalena para custodiarla, para que su descendencia no sea perseguida y se la mate, porque había una esperanza de que esa descendencia pudiera volver a reinstaurar el reino, pudiera volver como el Mesías y terminar la misión de Jesús. Con lo cual, el celibato en realidad es un invento. Es un invento y hoy tenemos que entender esto, porque Gregorio VII, quien establece el celibato a Jesús en el Concilio de Roma, lo hace por motivos personales. Lo hace porque en realidad él estaba en amoríos con una condesa italiana, y esto lo pueden googlear, lo van a encontrar en todos lados, y él dice, yo soy el Papa, tengo que dar el ejemplo, y los rumores eran que de hecho se había casado de manera oculta con Matilda Canosa de la Toscana. Por eso él impone el celibato. Y unos años antes también ya se había empezado a establecer el celibato. ¿Por qué? Porque en esa época, recordemos que los hombres de la alta sociedad, los que no querían ir a la guerra, entraban a los monasterios. Y habitualmente eran gente de la clase alta. Entonces, ¿qué querían? Que el dinero que iban a recibir, esas herencias, quedaran en la iglesia. Entonces, el celibato es un tema económico, político, y después le matamos la sexualidad a Jesús, se la quitamos ya a la Virgen María y a la esposa la transformamos en prostituta. Una locura aberrante. Tú en el libro también planteas un poco que el emperador Constantino va acomodando la historia y ahí tú planteas que en el fondo habían como dos corrientes en la iglesia, que era la corriente de Pedro y Pablo, ¿no? Que era mucho más rígida, más estructurada, y la corriente de María Magdalena, que era una religiosidad interior, era la verdadera espiritualidad, ¿no? Así es, porque, a ver, tanto Pablo no menciona a Jesús y Pablo impone un montón de reglas verdaderamente más esclavizadoras. De todas formas, ahora, por ejemplo, hay una de las epístolas de Pablo que dice, bueno, hagan como yo, no se casen, y dice, la mujer no tiene derecho a hablar en la asamblea, la mujer calladita. Entonces, claro, yo voy contra Pablo porque digo, esas no son palabras de Jesús. Muy por el contrario, Jesús daba todo lugar a las mujeres, María Magdalena opinaba, Marta preguntaba, todas tenían espacio y Pablo las hace callar, las silencia. Mm. Pedro igual, en el Evangelio de María Magdalena, en el de Tomás, en el Pisti Sofía, queda de manifiesto cómo, sobre todo en el de María Magdalena, Pedro le dice en un momento a Jesús, Maestro, que María Magdalena salga de entre nosotros, pregunta mucho, no nos deja hablar. Las mujeres no son dignas de la vida, dice Pedro.
Imagínense vivir en ese entorno. Por eso el título de mi libro, Sola entre ellos. Había que tener coraje para querer hablar, expresar un sentimiento, dar una opinión con un hombre como Pedro y Andrés, su hermano, que se te venían encima diciéndote, vos mujer no sos digna de la vida. ¿Quién sos vos para hablar? Era muy difícil. Entonces, cuando descubrimos estos textos, ¿no? Como el Evangelio de María Magdalena, encontramos el mensaje de amor, el mensaje que va al alma. Lo mismo nos va a pasar con el Evangelio de Tomás, lo mismo con el de Felipe, ¿no? Verdaderamente, lamentablemente ganó la línea de los hombres, la dura, la rígida, y la de las mujeres, o en este caso la de Felipe, también la de María Magdalena, la de Tomás, fueron mandados a destruir estos evangelios, que por suerte hoy están al alcance de la mano, ¿no? Y nos muestran una espiritualidad del amor sin culpa, sin pecado, ¿no? De conexión mística, de esa conexión individual, como cada uno lo sienta, sin rigideces, sin encorsetamiento, muy diferente a lo que vamos a encontrar en los textos canónicos, o al menos complementarios, diría yo. Sí, ¿y cómo ves tú, que lo planteaste en un inicio, que hoy día se está potenciando, está saliendo a la luz el concepto de sagrado femenino? ¿Qué implica eso en la práctica, tanto a las mujeres y a nosotros los hombres, el aplicarlo en la vida? Bueno, mira, desde tiempos remotos, verdaderamente la mujer siempre estuvo en un lugar muy secundario. Y ya podemos hablar hasta de, no sé, muchísimo, o sea, desde toda la historia, ¿no? Desde la historia antigua, hasta vemos que Sócrates decía, el mejor adorno de la mujer es el silencio. Y a partir de ahí, bueno, hay un derrotero con respecto a la mujer, ya en la Edad Media, una sociedad analfabeta, Sí. donde decían inclusive que el pecado entraba al mundo a través de la mujer, que vamos a encontrar que Santo Tomás de Aquino decía en lo que se refiere a la naturaleza del hombre, la mujer es imperfecta y malnacida, con lo cual sí, después se reconocieron en la Grecia antigua, ¿no? Grandes heroínas, Antígonas, Penélope, Helena, pero todas terminaron en tragedia, con lo cual tampoco hemos quedado muy bien. Entonces ahora es la era de recuperar el sagrado femenino, en conjunción y en equidad con el divino masculino. Entonces, ¿qué significa eso en el día de hoy? Bueno, recuperar nuestra energía femenina y unirla a la masculina. Cuando se habla de la energía femenina, se habla de las emociones, se habla de la sutileza, de desarrollar la intuición. ¿Y qué tiene que ver esto también con el hombre? Bueno, el hombre también ha sido reprimida su parte femenina, porque el hombre siempre fue el duro, el firme, el hombre que no llora, el hombre que no muestra el sentimiento. No, no, perdón, sí, el hombre llora, tiene sentimientos, los expresa. Entonces, es la era de volver a unir el femenino y el masculino que vive dentro de cada uno de nosotros. Entonces, por un lado, la energía masculina, que no está asociada al género, ni la femenina, está más orientada a las reglas, al orden, pero siempre se tomó, ¿no? Como que, bueno, a ver, el masculino es la fuerza, el femenino es la sutileza, por ende, si es la sutileza es la debilidad, y el hombre, al ser el orden, la fuerza es la agresión. No, ni la debilidad ni la agresión. Y esas dos energías tenemos que amalgamarla internamente. Es un trabajo personal también. Y la parte femenina no es inherente al mundo de la mujer. El sagrado femenino también es del hombre. O sea, hay que recuperarlo, ¿no? Y por eso creo yo que hoy, desde un lugar de amor, y no es que ahora todo es femenino y lo masculino es malo, no, Claro, tenemos que encontrar el balance, porque si no nos vamos ahora al otro extremo, y no es la idea. de todas maneras, sí, de todas maneras. Gracias por la respuesta. Eh, Por favor. Marisa, respecto a María Magdalena, para ir como cerrando esta primera parte, ella, bueno, el año 594, Gregorio Magno la transforma en prostituta, ¿no es cierto? Después en la Edad Media se refuerza como mujer pecadora, y el año 62, 65, el Concilio Vaticano, ahí recién la Iglesia la reconoce y retracta del error, ¿no? Y después es reconocida Exacto. como santa, y después Juan Pablo la nombra apóstol.
y después el Papa Francisco genera este día, el 22 de julio, como el Día de María Magdalena, ¿no? Así es. Bueno, tal cual como vos lo contás. Tardaron 1969 años en darse cuenta que no había sido prostituta, porque en ese concilio la iglesia vuelve a los textos originales. Entonces, cuando vuelve al texto original, dice, pero ¿cómo no está escrito en ningún lugar que María Magdalena fue prostituta? Entonces, esto fue, como bien dijiste, y como hablamos antes, un trabajo, un relato construido por Gregorio Magno en el Concilio de Trento en el año 1570. A María Magdalena, además de prostituta, se le agrega el descalificativo de penitente, porque ahí se establece el primer misal romano y aparecen lo que son las penitencias y los méritos. Entonces, ahí María Magdalena, a partir de 1570, además de prostituta, pasa a ser penitente. Finalmente, en el 1969, se quitan estas palabras. Penitente, prostituta, adúltera. Nos confundimos, esa adúltera que iba a ser lapidada con María Magdalena. Bueno, la iglesia se retracta, tal vez no lo comunica como corresponde, pero sí, a partir del 1969 se la reconoce como santa. Y el 22 de julio, hoy, se celebra a María Magdalena, porque hasta el 2016 era una memoria, ni siquiera se la tenía en cuenta, pero el Papa Francisco eleva su memoria a festividad, cosa que lo veo muy bien. Le seguimos haciendo un poco de justicia, aunque le faltan años luz, pero bueno, Algo es así algo. es. Sí, ya lo creo. Bueno, después de la crucifixión fueron perseguidos y ahí empieza ya la emigración al sur de Francia, ¿no? Eh, y de ahí podemos ir integrando con tu viaje. Tú hablas como Francia, el país más esotérico de la Tierra en la práctica, y Sí, empiezas quizás hablando del Palacio de Versalles, que es un palacio increíble, ¿sabes? increíble. Mira, me pasó algo. Claro, digo, hay una María Magdalena en Israel y hay una María Magdalena en Francia. De acuerdo. Yo empecé a investigar por Francia. Quería recuperar a la mujer, quería sacarla de la Biblia, sacarla de los evangelios. ¿Y qué le había pasado a esa mujer que llega al sur de Francia? Y claro, a mí me sorprendió tremendamente encontrar el legado de María Magdalena tan vívido, no solo en el sur de Francia, encontrarlo en París, encontrarlo en Versalles. Cuando uno entra a Versalles, y estuve hace 2 meses, sí, no me acuerdo, hace 2 meses, viajo tanto que ya no me acuerdo, en agosto, y entrar a la sala capitular y ver una pintura gigantesca, que fue la misma que me impactó cuando tenía 12 años, y ver cómo esa pintura gigantesca está partida al medio cuando uno la observa. Y en el medio está María Magdalena, lavando los pies de Jesús. Es muy impactante verla y ahora entiendo, volví a entender ese impacto que había causado en mí haber estado en el Palacio de Versalles. Bueno, infinidad de manifestaciones de María Magdalena en todo Francia. Francia es verdaderamente un país muy esotérico. Para los que tenemos ojos para ver y oídos para oír, vamos a encontrar simbología, veneración a María Magdalena en todos lados. Bueno, de hecho, la iglesia de la Madeleine, en pleno centro de París, ya es un grito de decir estoy aquí presente. Y además, porque en el altar María Magdalena está embarazada. Y es muy notable. Y también es notable cuando uno entra a la iglesia de la Madeleine en París, a mano derecha está el casamiento de Jesús y María Magdalena, una escultura fabulosa, que yo siempre creí que era San Juan Bautista quien alegóricamente estaba llevando ese casamiento adelante, pero observé nuevamente esta escultura con mucho detenimiento y a veces en las investigaciones uno va profundizando, ¿no? Y vas diciendo, bueno, pero Claro. ¿será? ¿No será? Y creo que probablemente puede haber sido José Arimatea, que era miembro del Sanedrín, sumo sacerdote. ¿Y por qué? Porque en esa escultura la persona que está oficiando ese casamiento tiene lo que se llama el pectoral sacerdotal. Entonces hay que mirar cada detalle en las esculturas, en la simbología, para que no se nos pase ningún detalle por alto. Y la verdad que, bueno,
Es una bomba. ¿Qué te puedo decir, Edgardo? ¿Tú Es algo que... desde chiquitita te llamó la atención en un viaje en Francia, te despertó esta inquietud, ¿no? Así fue. Fue justamente en el Palacio de Versalles la primera vez que fui. Yo tenía 12 años, vivía en Alemania con mis padres y bueno, un fin de semana largo fuimos allí y el primer acercamiento que tuve fue en el Palacio de Versalles, que para mí fue muy fuerte. Fíjate cómo esa edad a mí me marcó y me marcó mi vida, en verdad, porque a partir Sí. de ahí yo empecé a investigar. De hecho, mi papá, yo me quería comprar los libros de historia, Luis XIV, Luis XV, Luis XVI, y mi papá decía, pero hija, te vas a aburrir, son libros de historia. Y yo decía, no, no necesito. Creo que ya mi alma empezaba a pedir alimento para poder llevar adelante, no sé, por lo menos al principio de manera inconsciente, porque a los 12 años no estaba consciente, Claro, claro. pero había una sed de investigación y de descubrir en mi alma muy fuerte. En el mundo del arte, tal como tú lo transmites en el libro también, en el mundo del arte se ve mucha información, ¿ah? Y uno tiene que aprender a mirar, ¿ah? El arte, la pintura, la escultura, tanta información que Sí. hay. Hay que aprender a decodificar la simbología, Sí, pero es algo que se puede hacer y después cuando uno tiene 3 o 4 indicadores, ya reconocemos el mensaje que ese artista nos quiso dar, sea un escultor o sea un pintor. Y hay cantidad infinitas de pinturas, sobre todo, donde vamos a descubrir a la verdadera María Magdalena, donde la vamos a encontrar embarazada, donde la vamos a ver casándose con Jesús. Muy, muy fuerte. Hay mucho y también después, bueno, más adelante se va a unir todo con el catarismo, ¿no? Y eso es. vamos a ir viendo muchos más mensajes a través de la simbología. La simbología es un lenguaje fascinante Sí, para ir sí. descubriendo. De todas maneras, hay mucho que aprender ahí. Y justo te quería preguntar del país cátaro, de los cátaros en el siglo XII, ¿no? Tú hablas que es el primer caso de genocidio de la historia moderna. Así Cuéntanos un es. poco de tu visión. ¿Dónde vivían los cátaros? ¿Qué pasó con ellos? Bueno, los cátaros fueron una comunidad, un grupo espiritual en la Edad Media muy potente, que ellos rescatan las enseñanzas dejadas por María Magdalena. Para ellos María Magdalena era la esposa de Jesús. Los dos, como matrimonio sagrado, como matrimonio místico, fueron los líderes, los guías de este camino del amor, como se conoce a las enseñanzas que ellos difunden, ¿no? Y los cátaros, la palabra cátaro viene del griego kataroi, que significa puro. Por eso también cuando hacemos catarsis, viene también de la misma raíz. Cuando hacemos catarsis nos purificamos. Entonces, estos cátaros, estos hombres y mujeres puros, eran conocidos también como perfectos, perfectos en términos espirituales, porque ellos buscaban verdaderamente la elevación espiritual. Vivieron en el sur de Francia, en la región conocida como la Provenza. Hoy, y ya hace muchos siglos, esta región es conocida como justamente el país cátaro, y allí es donde ellos despliegan toda una manera de vida, una manera de escuchar música, una forma de alimentarse. En su mayoría eran vegetarianos. Ellos no creían en la Iglesia de Roma, pero se consideraban cristianos. Pero no, decían que la Iglesia no vivía el Evangelio. Ellos rezaban obviamente el Padre Nuestro y decían que la conexión con Dios era directa, que ellos no necesitaban a la Iglesia. Claro, entonces imagínate la Iglesia. Decía, Mm, pero esta gente viene acá a decir que son seguidores de una mujer judía, que la consideran la esposa de Jesús, que no necesitan a la iglesia para conectarse con Dios y la divinidad, que la conexión es mística, es uno a uno, es personal. Entonces la iglesia dijo, esta gente acá es un estorbo. mm. ¿Y qué pasó con los cátaros? Bueno, los cátaros eh, tenían cantidad de adeptos y se expandieron rápidamente por toda Europa. No quedaron enquistados en el sur de Francia, si bien el lugar más potente fue el sur de Francia. Entonces, claro, ¿por qué fue un genocidio? Porque la Iglesia Católica manda una cruzada que comienza en el año 1209 contra los cátaros y va a durar 35 años el asedio. Y los fueron matando a todos en la hoguera. Y fue muy tremendo porque además la cultura de la Edad Media
En ese tiempo, del siglo X al XIII, era una cultura alegre, feliz. Es la época de los trovadores, es la época del amor cortés, del desarrollo de la poesía, del desarrollo de las artes. Siempre se habla de la Edad Media como una época oscura. Claro, sí, las cruzadas fueron la parte oscura, pero fue una cultura alegre que fue ahogada, ¿no? En el infierno de la hoguera. Por eso fue un genocidio lo que se hizo con el pueblo cátaro, Ahora, verdaderamente. disculpa que te interrumpa, el origen de ellos también es de María Magdalena, ¿no? Porque María Magdalena era como la custodia del mensaje y de la sabiduría de Jesús, ¿no? Exacto. Ellos además reciben ese legado, esas enseñanzas, y son también ellos custodios de ese mensaje que ella dejó, de ese legado. Entonces, realmente el pueblo cátaro tenía un sentir muy elevado. Ellos, ¿sabes?, se empecinaron en traducir la Biblia al occitano, que era su idioma. El occitano es una mezcla de francés y español, y lo lograron para esa época donde no estaba permitido, porque en esa época, hasta el Concilio Vaticano II, no se había traducido la Biblia a los idiomas locales, sino que era el cura o el sacerdote daba la misa en latín y después daba su interpretación en el idioma local. Mm. Y ellos la tradujeron al occitano. Con lo cual, ellos toman estas enseñanzas de María Magdalena. Ya viene también toda una corriente anterior a los cátaros, que es la de los bogomilos, que viene de los Balcanes, con esta misma idea también, y se van fusionando, y en ese movimiento también los bogomilos se instalan en el sur de Francia, y luego con el tiempo el movimiento pasa a ser conocido como los cátaros, los buenos hombres y las buenas mujeres, los perfectos, también son conocidos como los albigenses, porque están en la región de Albi. Bueno, han sido llamados de distintas maneras, Mm. pero lo que sí, algo que es muy sorprendente, que San Bernardo de Claraval, un hombre muy influyente en la iglesia en la Edad Media, va a decir que no había escuchado sermones más cristianos que el de los cátaros y más puros que el de los cátaros. Pero a pesar de eso, la iglesia se ensañó con esta gente de manera tremenda, sobre todo porque postulaban que no necesitaban iglesias, templos, Claro. altares y catedrales. ¿Y cómo, Marisa, estamos con Marisa Ventura, cómo se relaciona esto con los templarios que son del 1100 más o menos, ¿no? Que también lo arrasaron finalmente, se supone que son Sí. como los protectores del Santo Grial. Hay una relación, ¿qué es para ti el Santo Grial? Bueno, primero que sí, hay una relación, fueron contemporáneos los cátaros y los templarios en realidad fueron, como se suele decir, el brazo armado de María Magdalena, los custodios de este santo grial. ¿Y qué es este santo grial? El santo grial viene de la palabra sangreal, sangre real. La primera vez que se utiliza la palabra sangrial, santo grial, es en el año 717, un ermitaño de Britania que se llamaba Waleran de Albion, y él va a decir que tiene un encuentro con Jesús, que ve a Jesús en una visión, y Jesús le dice: aquí te entrego el libro de mi descendencia. Este es el libro del santo grial, de la sangre real. Y a partir de ahí se empieza a construir. Para mí el Santo Grial también es la búsqueda de la elevación espiritual, ¿no? Es la búsqueda de esa divinidad, de esa espiritualidad que vive dentro nuestro, de saber que somos hijos de Dios, que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, y que somos seres divinos también, somos chispas divinas. Pero cuando se hace referencia al Santo Grial, ya hoy no sé cuánta gente cree que es la copa en la cual Jesús bebió en la última cena, en la cual él impartió esa primera Eucaristía. Hoy el Santo Grial está asociado al linaje sagrado, a la descendencia, a esa sangre de Cristo inútero, ¿no? En el vientre de María Magdalena. Entonces, tal vez el Santo Grial no es una copa, no es un cáliz, Claro. sino que es un vientre, es una persona, y de ahí es su descendencia. Y los templarios justamente fueron custodios de esta verdad, fueron custodios de esta
descendencia de este linaje sagrado y también del cuerpo y de las reliquias de María Magdalena que hoy se exhiben en el sur de Francia. ¿Y cómo te llega en tus visitas el cuadro La Última Cena de Da Vinci? ¿Qué sientes ahí cuando lo ves? Bueno, a mí me encanta. Primero que Leonardo da Vinci siempre fue disruptivo, ¿no? Y él decía que para él Jesús no había sido el Mesías, que el Mesías había sido San Juan Bautista. Por eso él pinta, hace tres retratos iguales de San Juan Bautista, un San Juan Bautista con pelo rulos, un San Juan Bautista joven, sonriente, sosteniendo la cruz y haciendo este gesto. Y este gesto de los tres dedos apuntando al cielo también es la J, como de Jesús. Y entonces todos dicen, bueno, en realidad él creía que San Juan Bautista era el Mesías, no Jesús. Y cuando pinta la Última Cena, yo no tengo dudas que él pintó a María Magdalena. No tengo ninguna duda. De hecho, mirá, si uno lo piensa con sentido común, María Magdalena estaba todo el tiempo con Jesús y los apóstoles, permanentemente a lo largo de todo el ministerio. Es lógico que en esa Última Cena también estaban las mujeres, y no solamente María Magdalena. Se dice que Jesús tenía 12 apóstoles hombres y 7 discípulas mujeres. Entonces ellas estaban, y de hecho una vez alguien hizo un chiste y dice, bueno, ¿y quién creen que puso la mesa de la Última Cena? Dicen, seguramente María Magdalena con Marta, que Marta siempre estaba preocupada por los quehaceres domésticos. Entonces, para mí, sin lugar a dudas, el mensaje de Leonardo da Vinci es claro. Tuve la oportunidad de verla en una exhibición. Las 2 veces que fui a Milán no pude entrar al Cenáculo Vinciano donde se exhibe, pero tuve la oportunidad de ver una réplica muy grande donde muere Leonardo da Vinci en Francia, en el castillo de Amboise, en el Clos Lucé, y verdaderamente que es impactante, ¿no? Porque a las claras es una mujer, como Pedro le hace como que te voy a cortar la cabeza con los dedos, así, ¿no? Entonces, no, Leonardo sabía, al igual que Sandro Botticelli en sus pinturas, al igual que Caravaggio, que hace una María Magdalena embarazada. María Magdalena en éxtasis de Caravaggio es una María Magdalena con un vientre de embarazo tremenda, o Georges de Latour también la hace embarazada. Pueden buscar, son pinturas fabulosas de ella, pero bueno, Leonardo disruptivo también. Tú hablas también de Francia, de Agni, ¿no? De la ciudad circular, donde me parece que tú sientes como el olor a rosas y la presencia de la Virgen María, ¿no? Sí, eso fue muy fuerte. Yo ya venía ese día desde temprano teniendo como mucha sensibilidad y veníamos de Minerve, de un pueblo en el cual yo sentí un olor a quemado muy fuerte y sentí que había muerto ahí, quemada, básicamente. Y nadie olía el olor a quemado. Y yo me ahogaba del olor como si hubiera humo y no podía respirar. Wow. Salimos de ahí, que me atravesó mucho esa experiencia, y vamos a Agniés, este pueblito circular que tiene una iglesia en el centro con una pequeña Virgen negra vestida de dorado, que bueno, sabemos que es María Magdalena. Cuando salimos de ahí, yo subo al micro, éramos 3 o 4, el resto del grupo venía atrás, y yo empiezo a sentir un olor a rosas, y empiezo a preguntarle a las 3 que estaban conmigo si alguna, no sé si había puesto un perfume porque es habitual que en los viajes todas llevan aromatizadores de nardo, de lavanda, de mirra, No, dice ninguna. Y bueno, entonces ahí entendí que mis manifestaciones son a través del olfato. Siempre es el olfato el que a mí me guía. Y sentir como el aroma y la presencia de la Virgen María fue muy fuerte también. El trabajo que hace Enrique Corbera sobre trabajo de las emociones hacia atrás, él le llama eso engramas. Y cuando uno se conecta, por ejemplo, al olfato de algo, es un engrama que te hace conectarte a ese momento. Eso lo hace para hacer trabajar, digamos, impactos emocionales, para poder descubrir el origen de ciertos impactos emocionales. Entonces se descubren a través de estos engramas, como puede ser como el olfato, por ejemplo. Sí, porque el olfato está además asociado a la intuición. Se dice que el olfato nos recuerda nuestra infancia, nuestra
nuestras vidas pasadas, ¿no? Inclusive, Claro, dicen por ahí que el olfato es como el más sagrado y también el más sensual de los sentidos. claro. Eh, Como que quedan incorporados así. exacto, viste, vos, no sé, por ahí te cruzás una persona en la calle y le sentís el aroma, y me pasó una vez, mira, estando en un teatro. De hecho, había ido al pueblo donde había vivido mi abuela en su infancia, que yo nunca había ido antes. Y cuando voy al pueblo, iba a ver de casualidad a alguien que cantaba ahí. Y estoy parada en la fila para entrar al teatro y de repente siento el perfume de mi abuela. Mm, Yo digo, Dios mío, es que bueno, mi abuela está acá. Alguien que pasó probablemente tendría el mismo perfume que usaba mi abuela, pero digo, justo ese día en el pueblo donde ella vivió de pequeña. claro, Pero bueno, el olfato es muy fuerte, ¿eh? sí, sí, evoca, evoca. Te quería preguntar también, Marisa, sobre las iglesias. Yo también he tenido la suerte de estar en Francia, y fui a Chartres también, a ver. Entonces te quería preguntar, eh, como la estructura es distinta, la simbología, por ejemplo, entre Notre Dame y la iglesia de Chartres. Entiendo que la iglesia de Chartres fue construida, no sé si por los templarios, pero es fabulosa, es increíble, pero te llega mucho más profunda que la iglesia de Notre Dame, que tiene una simbología que es media chocante, ¿no? Por lo menos para mí. Sí, coincido absolutamente. Son el día y la noche. Chartres es como un templo. Mm, Es un templo, pasan muchas cosas y además tiene el laberinto en el piso. claro. Tiene este laberinto hermoso donde se construye en la Edad Media, ¿no? Para que uno pueda peregrinar y para que uno pueda conectarse. Dicen, ¿no?, que estos laberintos, en los laberintos comunes que hay de árboles, de arbustos divinos, en cualquier laberinto dicen que uno habitualmente se pierde, pero que en estos laberintos espirituales uno se encuentra a sí mismo. Y eso es lo que pasa en el laberinto en Chartres. A mí también Notre Dame no me convoca, la siento muy tosca, muy fuerte, su energía no Mm, está divina, está todo muy bien, está construida sobre un antiguo templo dedicado a Isis, por eso dicen que París es para Isis, pero cuando uno llega a Chartres, bueno, en Chartres durante mucho tiempo funcionó una escuela de misterio, donde se reunían cabalistas, alquimistas, templarios, sacerdotes, místicos. Y dicen que, claro, a partir en el siglo XIII, esa escuela de misterio desapareció y quedó muy poco escrito de las ideas que se debatían allí dentro. Pero lo que nos queda es el laberinto que los días viernes se puede recorrer. Y yo esta vez, ahora en agosto cuando tuve la oportunidad de ir varias veces y recorrerlo, tuve una experiencia muy, muy fuerte. Pasan muchas cosas en ese laberinto. Es un mandala espiritual, ¿eh? sí, sí. Recomendado 100%, ¿no? El que va a París, que vaya, se tome el tren, que es muy entretenido, y se baja en la estación, y además que es muy bonito el pueblito chico. El pueblito es precioso y ir a París y no ir a Chartres es como un sacrilegio, porque Sí. realmente Chartres tiene una potencia, una energía. No te querés ir, uno está ahí y querés caminar 20 veces el laberinto y pasan muchas cosas, inclusive con gente que uno no conoce, que te la cruzás de frente, de costado, la conexión con los ojos, la conexión con el alma. El laberinto está en el centro y tiene 4 portales iniciáticos. Bueno, fabuloso, Por eso Chartres. te preguntaba un poco por las simbologías también, porque las iglesias tienen distintas simbologías, y unas como que son muy luminosas y otras no tan luminosas. Sí, bueno, Chartres es muy luminosa. Sí, Chartres, además, dentro de toda la simbología que está el laberinto, tiene primeramente mucha presencia de María Magdalena. En distintos lugares de la iglesia la vamos a encontrar, en varias esculturas, en pinturas, en dos, no vitro, frescos, vi- sí, vitrales. hay un vitral en la cripta, en una capilla que es la más bella, y también en dos representaciones donde mira, esto es bellísimo.
porque hay una capilla y de un lado está Jesús resucitado y del otro lado María Magdalena. Jesús extiende su mano de esta manera y ella la extiende así, pero las imágenes están separadas. Entonces, cuando uno las mira y se dan cuenta que si unimos las imágenes, ellos se toman de la mano. Hay muchos detalles en la simbología de Chartres. En cambio, Notre Dame, sí, Notre Dame fue transformado en honor a la Virgen María. Inicialmente, Notre Dame, nuestra dama, era María Magdalena, pero después del Santo Oficio de la Inquisición pasa a ser dedicado a la Madre María. Entonces, ahí hay para mí como una confluencia de energías que no, qué sé yo, Bueno, hay que ir, yo a París, a Notre Dame hay que ir. Sí, no digo que no, pero si me das a elegir, no voy, me voy directo a Chartres, ni lo dudo. bueno, tú hablas también de qué pasó ahí después con Inglaterra, ¿no? Estuviste en las tierras del rey Arturo. Sí, las tierras del rey Arturo. ¿Qué pasa ahí en Inglaterra? Porque mucha gente, hay mucho turismo, pero allá también turismo espiritual a esas tierras. Bueno, lo que pasa es que también se cree, hay mucha presencia de, digamos, del legado de María Magdalena, pero ya no tanto de ella, no se cree que ella haya llegado ahí. Bueno, algunos sostienen que sí, yo creo que no, porque siento que ella todo su ministerio lo hizo en Francia, donde hay muchísima evidencia, ahí tuvo su apostolado. Sin embargo, se habla mucho de cómo el legado de María Magdalena, cómo este rey Arturo lleva a través de esta búsqueda del Grial la descendencia de este linaje a esas tierras, ¿no? Ese santo Grial que se va buscando, esa copa, que en realidad son estos descendientes y este legado. Entonces, claro, hay toda una tradición artúrica. Yo estuve en la Bretaña francesa, donde está el Valle Sin Retorno, que realmente es un lugar mágico, absolutamente mágico, porque no hay retorno. Uno entra a ese valle que tiene un lago precioso que es llamado el Espejo de las Hadas, donde se dice que Merlín se sentaba a meditar cada atardecer. ¿Y por qué no hay retorno? Y porque uno vuelve transformado. Uno no es el mismo que entró el que sale, ¿no? Entonces, todos estos viajes nos van transformando. Y hay hoy mucho turismo a Avalon, que Avalon es etérico, en realidad es Glastonbury. Sí. Allí está la catedral de Glastonbury. Sabemos también que hay un gran legado en Escocia, que hay Oxford, la Universidad de Oxford tiene su Magdalen College, ¿no? Dedicado a Santa María Magdalena. Hay más de 90 iglesias dedicadas a María Magdalena. Después está la Rosslyn Chapel en Edimburgo, que también esa se cree que fue construida y custodiada por los caballeros templarios. Entonces, verdaderamente es una ruta diferente, con muchos enigmas. La Rosslyn Chapel tiene de todo. Eso sí que si queremos simbología nos tenemos que pasar mucho porque hay mucho para ver, hay panales de abejas. María Magdalena es representada por los reyes merovingios como la abeja, esta reina madre que fue oculta y acallada, y ellos la representan porque las abejas son un matriarcado. Entonces ellos buscan la abeja para asociarla a María Magdalena, y en la Rosslyn Chapel encontramos panales de abejas que son hexagonales, que recuerdan a Salomón, y los merovingios también estudiaban al rey Salomón. Bueno, la verdad que hay mucho también por ver allí, mucho. ¿Y qué sientes? Por ejemplo, me estaba acordando de Emilio Carrillo, que él tuvo en sus viajes a Inglaterra por Avalon, él lo relata, de hecho lo escribió, que como que pasó a otra dimensión de Avalon y se conectó con el rey Arturo y con todos esos seres. ¿Tú cómo has sentido, cómo lo sientes? Bueno, no, yo soy muy respetuosa. Mira, no estuve nunca. Todavía tengo ahí como pendiente el hecho de ir a Avalon y ver que desde ese lugar no puedo decir mucho. Pero digo, no, o pueden ser en otros lados, digamos, también. Sí, absolutamente. Bueno, en el sur de Francia pasa mucho, ¿eh? ¿Sí? El sur de Francia es un lugar donde a mí me ha pasado, y a los viajeros que yo llevo en mis viajes, no te puedo decir, son experiencias extraordinarias. De conectarse muy fuertes. Yo creo profundamente en eso. Sí, y yo creo que se puede pasar a otra dimensión.
Sí, yo creo que vivimos en dimensiones paralelas, ¿eh? Creo que el tiempo es circular y que uno puede pasar a otra dimensión. Eh, lo creo, le creo a Emilio que haya tenido esa experiencia, Sí, totalmente. y lo dejó escrito todo. De hecho, yo le dije un día, esto está para hacer una película, hazla, me dijo, aquí está toda la información. Claro, claro que sí, está genial. Está Sí, sí, genial, yo sí. creo mucho. Bueno, en tu libro también tú dices que te habían dicho que tú presenciaste la crucifixión de Jesús. Eh, Sí. ¿Cómo lo Bueno, sientes mira, eso? mm, sí, yo creo en eso. ¿Sí? Porque ¿Lo me pasó sientes? que hice con 10 años de diferencia, hice registros con personas totalmente diferentes después de muchísimos años, y las dos personas me dijeron lo mismo sin saberlo. Y no sé, yo pienso que estoy tan imbuida desde toda mi vida, con la vida de Jesús, la vida de María Magdalena, mucho tiempo estuve como no, siempre lo cuento, me doblaba un pie y decía, pero ¿cómo me voy a quejar del dolor de pie si a Jesús lo clavaron? O sea, estaba todo el tiempo, y de hecho llegué a hacerme registros por esto que me pasaba, Mm. porque era tan fuerte la presencia de ellos y el momento de la crucifixión y en mi vida que necesitaba entender por qué yo recibía esta información, que qué tenía que hacer con esto. Y estaba todo el tiempo con María Magdalena y bueno, y ahí empecé a entender un poco la misión de mi vida, ¿no? Y bueno, volver a Israel fue muy fuerte para mí. Fue volver a casa, fue volver a conectar con la energía de ese lugar, pero también con las enseñanzas de ese lugar, ¿no? Por ahí, por eso también fui dejando como mi educación de mi tradición espiritual del catolicismo, me fui como alejando porque fui entendiendo que quería volver al judaísmo del siglo I, a esas enseñanzas dejadas por Jesús y por María Magdalena, como buenos judíos que fueron ambos, ¿no? Rescatar ese mensaje desde el origen, ¿Y ¿no? cuál, y Es cuál, fuerte. y cuál sientes tú que es tu misión profunda en la vida? Hoy siento que mi misión profunda está de la mano de las mujeres, Mm. y hace muchos años. O tal vez de las mujeres, pero de la inclusión, ¿no? Hombres y mujeres. A mí me encanta siempre imaginarme Jesús y María Magdalena como arquetipos, ¿no? Como iguales. Y a mí me gusta trabajar por la equidad, por la igualdad entre el hombre y la mujer, desde un lugar de amor. Y mira, leí ayer un libro donde decía que algunos exégetas del Nuevo Testamento dicen que María Magdalena es la nueva Eva y que Jesús es el nuevo Adán y que juntos vienen a reinstaurar o a restaurar esa armonía perdida en el Edén. Mm. Y me encanta pensarlos así, ¿no? Como que ellos dos vienen a restaurar esa equidad perdida, esa igualdad ocultada. Entonces, creo que esa es mi misión, tratar humildemente desde lo que puedo, ¿no? Porque es poquito seguro lo que puedo aportar, trabajar en las conciencias para que haya amor, para que haya igualdad entre el hombre y la mujer, para que haya ese respeto, esa transformación unidos. Bueno, como decía Jesús, el hombre debe dejar a su madre y a su padre para unirse a su esposa y hacer de dos uno. Y en transformar el dos en uno es la clave del amor místico. Y hoy digo, el dos en uno, hombre y mujer, o el amor como esté dado, porque hoy Ah, tenemos que expandirlo, no solamente hombre-mujer, lógico. el amor en todas las formas, como Mm. sea, ¿no? Porque también eso habla de inclusión. Claro, de hecho sale el libro también, tú lo escribes, el amor, vivir en común unión, comunión. ¿Qué Exactamente, significa? Es lo que estás diciendo, ¿no? Un poco. exacto. Vivir en comunión, vivir en una unión en común, donde el motor tiene que ser el amor en el centro de todo. Entonces, si hay amor en lo que hacemos, en cada cosita diaria, bueno, la cosa primero sirve para nosotros, luego para nosotros y nuestra familia y nuestro entorno. Y Mm. así se va haciendo como la red, ¿no? Cada vez más amplia, para que, bueno, tengamos una humanidad mejor y podamos ser felices. ¿Y cuál es tu visión, Marisa,
del despertar actual? ¿Cómo se está viviendo? ¿Cómo sientes? ¿Hacia dónde vamos? ¿Y qué Mira, deberíamos hacer cada uno de nosotros? creo que el despertar es impresionante. Además, lo vivo en persona en los viajes que hago. Escucho los comentarios de la gente, hablo con un montón de personas que se acercan. El llamado es grande. ¿Sabés qué siento, Edgar? Que somos como semillas estelares que hemos vuelto después de 2000 años, ¿no? Y que tal vez nosotros, porque yo hablo de Jesús y María Magdalena, es el tema del cual sé hablar, no sé de otros Por arquetipos, si se supuesto. quiere, pero como que ellos han sembrado en el siglo I esas semillas. Y esas semillas hoy despertamos de nuevo, porque es brutal el despertar espiritual que hay. Y somos muchísimas las personas que trabajamos desde distintas partes del mundo, pero el mensaje en definitiva es el mismo. No importa si venís del budismo, del judaísmo, del cristianismo, del evangelismo, hoy todos estamos llegando a que el foco es el amor, a tener que trabajar por un bien común, a poder trabajar por un servicio superior, por entregarnos al camino divino. Creo que es fabuloso. Eh, Somos muchas las personas a nivel mundial, entonces creo que el despertar espiritual es enorme. Y tal vez se está creando un nuevo movimiento espiritual, que no va a tener que ver con ninguna religión y que cada uno hoy va a tomar lo que le hace bien a su alma. Si te gusta algo del judaísmo que te resuena y te hace bien, bienvenido sea. Si querés tomar algo de budismo, no importa lo que le haga bien a tu alma. Y creo que, bueno, lo veo yo, lo ve Mario también en la Cábala, la cantidad y cantidad de personas que se acercan a estudiar el misticismo judío, que en definitiva, ese misticismo judío es también el misticismo de Jesús y de María Magdalena. La Cábala era lo que ellos practicaban, ¿no? Como forma de vida. Entonces creo que nos estamos siendo protagonistas de un cambio muy importante en la humanidad. Y tal como tú dices en el libro Sola entre ellos, que quizás ha sido tu trabajo, el descubrimiento del corazón de Magdalena, el descubrimiento de nuestro corazón, ¿no? El descubrimiento de conectarse a un amor profundo y ese poder aportarlo. Así es conectar corazón con corazón y sobre todo saber descubrir el propósito de nuestra alma. ¿Para qué vinimos a esta tierra? ¿Qué vamos a aportar? ¿Qué vamos a dejar cuando ya no estemos? No solamente a nuestros hijos, sino a las generaciones venideras. Entonces, cuando escribí Sola entre ellos, sentí que lo poquito que podía aportar al universo con el mensaje era lo que tenía que hacer, ¿no? Era como, bueno, empiezo por esto y después veo cómo sigue todo. Claro. Pero así va el camino, en la búsqueda eterna. Bueno, y cada uno tiene que aportar lo mejor que uno tiene, ¿no? Tampoco significa estar buscando aportes extraordinarios, sino cosas simples y sencillas, ¿no? Exactamente. Simples, sencillas, que se puedan aplicar en el día a día, ¿no? Es como vos decís, cosas simples y sencillas, es volver a lo básico. Y sobre todo entender que esa felicidad que uno tal vez va buscando a lo largo de la vida está dentro de uno, ¿no? Y no buscar tanto afuera, porque lo de afuera es efímero, puede desaparecer, puede durar poco, pero lo de adentro es lo que nos va a acompañar cada día en nuestra vida. Y si no estamos contentos con nosotros mismos, y bueno, es muy difícil la vida. Si uno se aburre con uno mismo, si uno está siempre chinchudo, de mal humor, uy, no, entonces mejor trabajémonos, conozcámonos cada uno para ver cómo nos queremos cada día un poquitito más, porque si nos queremos a nosotros, después también podemos brindar ese amor a los demás. Y me han pedido que te preguntara también cuál es la importancia del círculo mujeres. Es importante que hoy poder integrarse entre mujeres para poder conectarse a sus propios lenguajes, a sus propios problemas, situaciones. Creo que si la mujer lo siente, es muy lindo. Los círculos de mujeres son, a ver, son espacios sagrados donde realmente se mueven muchas energías, donde se comparten muchas experiencias. Mm, Yo en mis talleres son espacios de reflexión y de sanación. Porque tal vez en esos espacios donde a veces estamos con mujeres que no nos conocemos entre claro. nosotras,
nos atrevemos a contar cosas íntimas que por ahí en otros ámbitos no expresamos. Y entre todas nos vamos ayudando. Hoy las mujeres somos aliadas de las mujeres. Es verdaderamente cuando todavía vemos, mira, a veces me pasa, no te voy a decir que no, que recibo algunos ataques, muy pocos en las redes, pero bueno, lo que uno va diciendo no le va a caer bien a todo el mundo, no todo el mundo va a resonar con lo que uno dice. Y a veces digo, cuando recibo alguna crítica de una mujer, digo, pero qué loco, ¿no? Porque si la crítica es constructiva, bienvenida sea. Pero se supone que estamos en una era donde queremos cambiar las cosas y nos estamos tirando cascotazos una a la otra, ya eso es fuera de época. Entonces los círculos de mujeres nos ayudan a sanar. Y está muy bien tener esos espacios de mujeres donde hablamos de cosas inherentes a nuestra naturaleza, a nuestra espiritualidad, a nuestro día a día. Para mí son muy gratificantes y nos ayudan mucho. Así que yo estoy, sí, a favor de tener estos espacios de encuentro, son muy, muy lindos y muy sanadores. Además que deben haber, tal como pasan los hombres, dificultades similares, ¿no? Que se pueden intercambiar y te sirven, ¿no? Exacto. Siempre las experiencias, de escuchar experiencias de otras personas, a veces uno se refleja en esa experiencia, o a veces una persona sirve de inspiración para otra. Y eso es lo que ocurre en los círculos. Los círculos desde tiempos inmemoriales han sido sanadores. Siempre los círculos trabajan como esa energía de limpieza, de purificación y de sanación. Yo los recomiendo mucho. A mí me hacen muy bien a mí en lo personal, además. Yo a veces lo genero y después me llevo tanta satisfacción que estoy entregada al círculo. Así que es divino. Bueno, querida Marisa, yo no quiero ya abusar harto de tu tiempo. Si quieres, entrégale un mensaje constructivo, como se llama este programa, Conversando en Positivo, a todas las personas que están ahí con la inquietud de lo que está sucediendo hoy día en este planeta. Bueno, primero agradecerte a vos, Edgar, una felicidad estar juntos y esta conversación tan hermosa, a todas las personas que nos acompañaron y que nos van a acompañar. Y bueno, creo que el momento llegó, ¿no? El momento de este despertar espiritual, donde el amor y la luz se hagan presente en cada día de nuestra vida. Y como venimos conversando, es un trabajo personal, es un trabajo íntimo, es un trabajo de cada día. Y no se olviden que la salida es hacia adentro. Ahí es donde vamos a encontrar las respuestas. Siempre mirándonos hacia adentro para conocernos un poquitito más y poder transformarnos y ser amor. Así que este es mi humilde mensaje, seguir alimentando nuestra alma. Eso. Muchas gracias, felicitaciones y que venga pronto un nuevo libro, ¿no? Así sea, así sea. Estamos con Amor en Magdala, que es el segundo libro. Maravilloso. Que he escrito junto con mi marido, con Mario Sabán. Y bueno, probablemente va a venir un nuevo libro, pero faltan por lo menos 2 años porque hay que investigar mucho. Sí. Pero sí, sigo en este camino de la escritura. Así que bueno, ahí vamos. Felicitaciones, inspira a muchas personas, especialmente mujeres, y también agradecer a todas las amigas, amigos que han estado presentes, desearles como siempre lo mejor en su propio camino. Cada uno tiene su propio camino y hay que vivir de acuerdo a lo que uno va resonando, y tal como dice Marisa, conectarse con nuestro mundo interno y con nuestro corazón. Muchas gracias. Gracias, corazón, una felicidad, gracias. No, gracias a ti, gracias a todos. Chao. En MCA Canal estamos convencidos que conversar hace bien, y si lo hacemos de forma positiva, entonces es mucho mejor. Edgardo Fogel te acompañó en una amena y profunda charla. Esto fue Conversando en Positivo, un momento de luz para compartir experiencias de vida por MCA Canal, resonando con el alma.